Buenas amigos del clan zonaovni.com. Si yo nombro Sol Blanco Soler, seguramente que muchos de vosotros, que sois seguidores míos, sabréis quién es, del mítico Grupo ECTA, y hoy tenemos el placer de tenerla aquí en zonaovni.com. Buenas, Sol, ¿cómo estás? Pues nada, encantada de estar con vosotros, como siempre. Ya, el placer es mío y gracias por aceptar la oferta para hacerte una entrevista. Y bueno, tú y yo nos conocimos en el segundo congreso Sí, de la cultura del misterio aquí en Alfafar y sí. estuvimos hablando de cámaras, de bueno, muchas cosas, con Piedad también, que estaba allí. De Y fotografía, ya, ¿te acuerdas? De fotografía sí, de las sí, sí, sí. analógicas. De las analógicas, las digitales, Sí, los filtros ultravioletas, que sí. ahora hablaremos un poquito. Y nada, fue un placer y la verdad es que pues quería que estuviera en mi programa y ha aceptado a buen grado y es un orgullo y una Pero vamos a satisfacción ver, ¿cómo también. no voy a aceptar? Yo no, yo soy de las que acepto todas las propuestas que me hacéis y siempre que seáis personas tan encantadoras como vosotros, siempre, es decir, que no hay problema ninguno. Bueno, pues yo te voy a hacer unas preguntas para que también me han trasladado algunos de mis seguidores en la red y en fin, y vamos a empezar. ¿Cómo llegaste tú al mundo de lo paranormal y cuál fue tu primera experiencia paranormal o la que tú crees que fue verdaderamente paranormal? Bueno, verás, yo llegué por una casualidad, yo siempre lo digo, es decir, yo no lo buscaba, porque yo entonces estaba estudiando la carrera de periodismo que yo hice en Mayor. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues dio la casualidad de que supe de unas primeras jornadas que organizó el padre Pilón en los jesuitas, pero fíjate, te estoy hablando del año 1976, es decir, Uh-huh. hace un montón de años. Entonces, bueno, yo acudía a esas jornadas con una curiosidad porque eran unos temas que ponían en el programa totalmente insólitos en aquella época y además conferenciantes pues muy importantes en el mundillo, fuera incluso de la parapsicología. Estaba, por supuesto, Juan José Benítez, Germán de Argumosa, pero es que estaba Tierno Galván también, ¿te acuerdas? Uh-huh. Sí, sí. Entonces yo estuve yendo allí los 10 lunes correspondientes que él organizaba siempre y yo me asomé a estos temas y me quedé totalmente de piedra, tan de piedra que dije yo, oye, pues esto es interesantísimo, yo tengo que seguir por este camino. Pero claro, como siempre pasa en la parapsicología, para formarte no es fácil, porque no hay, aquí en España no hay cursos, no hay universidades, no hay nada, no está a nivel académico. Entonces, bueno, pues dio la casualidad también, porque yo no creo, el padre Pilón siempre decía que la casualidad no existe, que existe la causalidad. Y a los 15 días de terminar ese curso al que yo había asistido, pues me encontré con el padre Pilón en una reunión social, que no tenía nada que ver con, bueno, tenía algo que ver con la parapsicología, pero vamos, que no era puntualmente de la parapsicología. Y bueno, pues conecté con él. Tuve la suerte grandísima de que le caí en gracia, que sabes que cuando un maestro coge un discípulo, pues esa Sí. empatía es fundamental. Uh-huh. Y entonces desde ahí pues ya me cogió bajo su tutela, ya me invitó a las cenas que él organizaba, luego estuve llevándole la maleta pues como 2 años o así, porque él no quería ir solo a los casos que le llamaban, por aquello de que, bueno, él era un sacerdote, ya sabes que cuando la gente te llama no todo el mundo está en sus cabales, es decir, que Sí, sí, era sí. un poco comprometido para él ir solo. Si iba a ir a ver una señora o un señor o lo que fuera, pues siempre me recogía, yo le llevaba la maleta callada como una muerta naturalmente, pero ahí fui absorbiendo como un niño pequeño, como una esponja, todo lo que yo le vi hacer y toda la teoría que él me enseñó en aquel momento. También me recomiendo, por supuesto, lecturas del padre González Quevedo, fíjate, te estoy hablando de esa época, ¿no? Uh-huh. Y todo eso hizo que casi sin darme cuenta, pues me metí y aprendí con él la investigación de lo paranormal. Cuando luego ya en 1987 él crea el grupo a imagen y semejanza de lo que estaba funcionando ya en Inglaterra y en Estados Unidos, que fuimos los primeros, el grupo pionero multidisciplinar, Uh-huh. pues claro,
a mí me eligió como a los demás, que ya nos conocíamos todos, a Paloma Navarrete, bueno, a los 3 físicos, al arquitecto, es decir, todos los fundadores, llamémoslo así, del grupo EPTA. Y a mí, como periodista, pues me encargó de los archivos, de redactar los informes, de coordinar las citas, bueno, pues un poco la comunicación y el registro, digamos, de todos los archivos, que soy yo la que los llevo. Pues interesante historia, la verdad es que el padre Pilón, y ahora hablaremos, porque para ti, ¿qué importancia y qué os enseñó el padre Pilón como grupo? O sea... Bueno, pues mira, nos enseñó a seguir un protocolo de investigación, porque él creó una serie de pasos a seguir cuando alguien nos llamaba y llegábamos a la casa o al lugar donde siempre había gente que nos había llamado, porque una característica de EPTA es que nosotros no vamos a los sitios, vamos a los sitios porque previamente nos llaman, ¿entiendes? Que tú sabes que hay grupos que van pues a investigar por su cuenta, pues las ruinas de un castillo o un edificio con una cierta leyenda. Nosotros no hacemos eso, nosotros siempre hemos tenido, ese era el número 1, digamos, de ese protocolo, es acudir a las llamadas de la gente. Unas veces pues son aquí, procuramos que sea aquí en Madrid o en el entorno, digamos, de Madrid, y cuando ha sido muy necesario o muy evidente el fenómeno, pues también hemos fletado nuestra furgoneta alquilada y nos vamos a esos mundos de Dios a hacer. También hemos estado fuera de España, que nos han llamado incluso. Te quiero decir pero ya son cosas muy puntuales y muy importantes, diríamos, porque no vas a movilizar todo el equipo, que sobre todo, bueno, ahora menos porque ya de los fundadores estamos Pierre y yo, que somos ya mayores, como puedes comprender. Los demás se han ido. Es decir, el padre Pilón, los 3 físicos y la última Paloma Navarrete, el año pasado. Es decir, que cuando a mí me decían siempre, cuando murió Paloma, hombre, ¿ahora qué va a ser de EPTA? Digo, pues EPTA seguirá funcionando como ha funcionado con la pérdida de los más importantes que tuvimos, como fue el padre Pilón él mismo, que nos dio el testigo y nos autorizó antes de morir de seguir con las jornadas que él tradicionalmente organizaba y a seguir a su ¿cómo te digo?, como modelo de lo que él nos había dejado como protocolo de investigación. Y sigue funcionando porque es básico, es elemental y es lógico. Así que es hacer toda una investigación primero física para eliminar, imagínate, primero eliminar psicopatías, porque eso también es muy importante, ¿no? Sí. Luego eliminar las causas naturales por las cuales puede haber trastornos en una casa, desde campos magnéticos alterados, por agua corriente, por minerales, hay muchísimas cosas que producen insomnio, irritabilidad, incluso se ha dado a llegar a producir alucinaciones, ¿sabes? Cuando una persona es muy sensible a esas alteraciones del campo magnético naturales de la Tierra. Y luego cuando todo eso ya lo hemos eliminado y está todo normal, pues entonces ya tenemos que acudir a lo que es la investigación psíquica, que eso desde el comienzo nuestro lo hemos utilizado y también debo decirte que por esa razón de utilizar sensitivos, como era Paloma, como era, vamos, todos los que hemos tenido hasta llegar a Aldo, que ahora lleva ya 8 años con nosotros, los utilizamos porque es que son los que nos dan el origen de los fenómenos en a lo mejor un 50% de los casos. Pues mira, has hablado de Aldo, voy a hacer una pequeña matización. Aparte, yo trabajo con gente joven, animadores, ya te he comentado antes, animadores, y lo conocen como DJ, aunque no. Bueno, claro, pero vamos a ver, es que escúchame, todos los que hemos investigado lo paranormal o que hemos hecho este tipo de actividades, ninguno hemos vivido de esto, todos hemos tenido profesiones aparte, entiéndeme. Los físicos porque estaban en el CSIC, en investigaciones científicas, o porque estaban en universidades, el padre Pilón porque tenía su pastoral, es decir, su trabajo como sacerdote, y luego Piedi ha sido empresaria siempre, y yo he sido profesora de la Unión Europea. A ver si tú me entiendes, es decir, que todos hemos tenido actividades al margen de la parapsicología. ¿Por qué? Porque nadie vive de la parapsicología, a no ser
que sean divulgadores y que estén en medios, ¿entiendes? Sí, pero de la investigación paranormal nadie vive. El Hans Holzer, el famoso, vamos, pero famosísimo parapsicólogo, decía siempre bueno, que él siempre estaba harto de investigar, de dar charlas de todo y que nadie le pagaba por eso. Él porque tenía también su profesión aparte. ¿Tú me entiendes? Que sí. Pero que tú conoces también un poco el mundillo y sabes que es muy raro. Y entonces estamos hablando del caso de Aldo. Aldo, claro que ha tenido una profesión de comunicador en eventos, en cosas con las que él se gana la vida, claro. Otra cosa es la sensibilidad o la capacidad que tiene de mediumnidad, que él no tiene tampoco consulta, entiéndeme. Ya. A mí muchas veces me mandan en el correo, oye, ¿dónde tienes la consulta? Digo, si yo no he tenido consulta en mi vida ni la voy a tener. Yo puedo asesorar, yo puedo ayudar, pero vamos a ver, yo no vivo de eso ni nunca he vivido. Sí, de hecho, la pregunta una ya ha respondido parte, que vosotros no vais a investigar si no os llaman, y la siguiente era otra de las normas, creo que no impuso, sino tenía el padre Pilón, era que era una organización sin ánimo de lucro. Es decir, vosotros no... Somos un grupo que jamás hemos cobrado ni un duro a nadie, pero a nadie. Por eso. Es decir, porque ese es uno de los puntos del protocolo que el padre Pilón nos dejó, que no se nos ocurriera nunca cobrar nada a nadie. Entonces, claro, por eso te digo que los grandes desplazamientos tenemos que pensarlo mucho porque nos los autofinanciamos. Es decir, y luego la gente a la que vas a ayudar, como no cobramos, tampoco le podemos aceptarles una Coca-Cola, tú me entiendes, pero al final, si tienes que hacer noches, si tienes que cenar, si tienes que pagarte el transporte, pues eso lo hacemos todos nosotros. Claro. Y siempre he tenido curiosidad, vosotros, o sea, como grupo, ¿cómo organizáis una investigación? Es decir, llegáis allí y ¿qué pasos? No, yo te diría que primero hay que ver que, yo siempre lo digo, es como la central de los bomberos, a ver si me entiendes. Recibes una llamada, entonces yo soy la encargada de hacer esa primera entrevista telefónica o por el ordenador, en la página nuestra, ¿no? La info@grupoepta.com, que ahí hay un correo y yo soy la que contesto también el correo. Bueno, pues si el caso lo requiere y cuando yo hablo telefónicamente con ellos veo que es coherente lo que me están contando dentro de la anormalidad que supone un fenómeno paranormal, pero nosotros la experiencia que tenemos es que, aunque nos cuenten muchas cosas raras, sí sabemos las cosas raras que pueden justificarse por un tema paranormal y las rarezas que te pueden contar, pero que tú intuyes, y eso lo ves cuando hablas con ellos, de que lo que tienen son problemas de tipo personal, que nos encontramos con problemas familiares, problemas de comunicación, problemas de soledad, problemas patológicos a veces por un tratamiento que tienen. Es decir, todo eso es lo que nos hace a nosotros valorar esa primer ¿cómo te diría yo?, contacto, digamos, con esa persona que nos llama. Y una vez que llegamos a la casa, que te tengo que contar la anécdota, que muchas veces nos abren la puerta y nos dicen, uy, si son ustedes muy normales, nosotros nos quedamos de piedra. Yo supongo que a lo mejor están esperando pues las túnicas, ya sabes, ¿no? Doradas y con esto, o un sombrero de estrellas, no sé lo que esperan cuando llaman a alguien de estos temas, pero claro, están acostumbrados a ver en los medios de comunicación durante muchos años a toda esa gente pintoresca que sale en los medios y que, claro, el investigador paranormal es una persona normal y corriente, no tiene nada de extraordinario ni de estrambótico, ¿no? Entonces, cuando ya llegas a la casa, vuelves a reanudar otra vez el diálogo, porque mira, el diálogo y el contacto personal es el que te puede dar muchísimas pistas para saber el resultado de luego, sabes lo que verdaderamente está ocurriendo. Pero en el fondo, cuando vamos a la casa, se desarrolla un protocolo parecido al del médico cuando vas y le dices que te duele algo. Es decir, él te pide analítica, te pide, pues no sé, radiografías, te pide, yo qué sé, desde escáner hasta lo que quieras de pruebas. Bueno, pues esas pruebas se justifican con nosotros, pues con el magnetómetro, con el péndulo, porque Piedi es la del péndulo, es la sensible, digamos, al péndulo, de la radiestesia, porque ahí sí puedes encontrar, como te digo, temas de la Tierra normales y naturales que pueden. Y luego
ese coloquio que tú mantienes con la gente de la casa es la que te va dando pautas, y tienes que aprender, porque eso sí lo aprendimos del padre Pilón, cómo tienes que preguntar a la gente, qué es lo que tienes que preguntarle. Porque no te dicen nunca la verdad, también te digo eso, Rafa. Es decir, que la gente te llama angustiada, pero luego cuando tú empiezas a preguntar, tú estás notando que no te están contando toda la verdad de la situación que tienen. ¿Por qué? Porque muchas veces un poltergeist está causado por una persona viva y en estado de conflicto, de estrés. Entonces, si no te cuentan cuál es el problema que puede tener alguno de los componentes familiares o la persona sola que te llama, tú imagínate, pues puede tener, muchas veces dicen, no, es que tengo aquí al abuelito. Vamos a ver, ¿por qué crees tú que tienes al abuelito? ¿Qué estás notando? ¿Qué relación tenías tú con el abuelito? Porque muchas veces hay sentimientos de culpa, ¿sabes? Sí. Imagínate, gente, sobre todo ahora con el COVID que hemos pasado, es que no he podido estar con mi padre o mi abuelo cuando se ha muerto. Pues si es que eso no tiene nada que ver, al muerto eso le importa un pito. Eres tú la que te quedas con ese complejo de culpabilidad por no haber estado a su lado. ¿Sabes lo que digo? Sí. Eso puede crearle tal tensión, tal estrés y tal casi obsesión que puede producir fenómenos esa persona. Hasta que tú no le explicas y no le dices y no le tranquilizas a ese nivel. O un niño que tiene conflictos con los padres y los padres no te lo dicen por aquello de, ¿sabes? Por el apuro que les da de contarte que ese adolescente está teniendo problemas graves, o el padre que se ha quedado sin trabajo y tiene un estado de frustración y de depresión, ¿sabes?, que quiere ocultar a su familia para no preocuparle, o la madre que puede ser la clásica sufridora, que está aguantando una situación familiar estresante totalmente, o por el marido o por los hijos, ¿sabes? Es decir, todo eso es lo que tienes que averiguar. Cuando ya tienes esas pruebas que tú has hecho, como te decía, como pruebas médicas, y tú has reunido ya esa información que necesitas para poder avanzar en esa investigación, entonces ya si ves que no hay una razón aparentemente del más acá, pues entonces entra en acción Aldo, porque Aldo, no lo olvides, también cuando llegamos y nosotros hacemos este tipo de mediciones y de conversaciones y de tal, él empieza a pasearse por el lugar para ver si él ve algo anómalo. Entonces, cuando él ya vuelve, que nosotros tenemos esa información, como te he dicho, básica, él te puede decir, pues sí, hay alguien aquí en la casa. Y entonces es cuando él ya paralizamos todo ese tema de la investigación física y pedimos a Aldo para que él trate de contactar con esa entidad, que la entidad es la que manda, es decir, es el más allá el que manda. Por mucho que tú quieras contactar con alguien, si ese alguien no contacta contigo, no tienes nada que hacer. Esa es como te diría yo, es como el ABC del investigador a nivel psíquico. Entonces, bueno, Aldo entra en trance y espera a ver si ese personaje que él ha visto a lo mejor en el pasillo de la casa, pues quiere contactar con él y contarnos algo. Ese es un poco como ves el protocolo. Luego, en función de ese diagnóstico que nosotros realizamos, los consejos son por un lado o por otro. Si es una entidad y conseguimos, porque casi siempre lo conseguimos, tenemos, pues no sé, un 95% de resultados positivos a ese nivel, conseguimos que esa entidad, por las razones que se haya quedado, conseguimos explicarle, convencerle y ayudarle, pues terminamos ayudando a que se vaya y el problema se ha solucionado. Si es un poltergeist porque una persona tiene un conflicto, pues tienes que aflore ese conflicto, que lo tienen tan dentro que no lo afloran y lo somatizan. En vez de somatizarlo como nosotros, que cuando tenemos un problema se nos quitan las ganas de comer, nos quedamos con insomnio, estamos irritables, pues hay personas que lo echan fuera de una manera inconsciente y producen efectos físicos a su alrededor, pero el origen es el mismo, es una causa interna de la persona. En cuanto a lo de la psicología y tal, es verdad. Por ejemplo, yo he investigado algún caso, mi OVNI,
y hay a veces que te envían cada email que dices, Sí, no, claro. no, hay mucha gente, hay que saber cribar, y creo que también la experiencia, como la que tenéis vosotros como grupo, también os dice, bueno, más o menos os soléis por dónde puede ir el Naturalmente, tema. pero naturalmente. Además, debo decirte que en el grupo ya, como tenemos tanta costumbre de trabajar juntos, pues, por ejemplo, cuando hay una familia con niños, sobre todo niños, pues no ya adolescentes, pero niños de hasta 9 o 10 años, pues yo me encargo de la gente mayor, porque me encanta la gente mayor. Y entonces soy yo la que, ¿sabes? Las que empiezo a rascarles un poquito Sí. en las preguntas. Pero Piedi es la que está especializada en los niños. Y ahí a los niños se le dan como hongos. Y entonces los niños hay veces que te dicen la verdad que los mayores no te han dicho. No te dice. ¿Tú me entiendes? Además hay una cosa muy curiosa, y lo cuento como anécdota también para que la gente que pueda investigar que lo sepa. Por ejemplo, Piedi graba, claro, con la cámara, pero los niños no se dan cuenta que esa cámara es también audio. Sí. ¿Entiendes? Entonces, cuando Piedi enfoca a lo mejor una pared, porque lo que está hablando es con el niño y lo que quiere es que el niño le cuente. Entonces, el niño, de una manera espontánea y porque cree que solamente está filmando visualmente la cámara, no se da cuenta que le estamos grabando también. Sí. Y entonces nos empieza a contar todos los chismes de la familia y todas las cosas. Nosotros nos rimos mucho porque luego, cuando, claro, siempre luego vemos los vídeos que hemos grabado, pues nos damos cuenta muchas veces de que es el niño el que ha levantado la liebre, el que nos contó un poco cuál era ese problema familiar que había, ¿sabes? Y que no nos lo habían contado. Y dentro del grupo, ¿vale? ¿Cuál es el caso que más os ha impactado, ¿vale? Y si habéis tenido alguna vez miedo en algún momento por alguna entidad. No, jamás. Nosotros, fíjate que llevamos 30 y tantos años, nunca nos hemos topado con una entidad, eso que llaman maligna, satánica, en la vida. Y el padre Pilón en toda su vida nos confesó que nunca había tratado con nadie, vamos a ver, satánico, ¿no? Son entidades que tienen problemas personales, pero como nosotros. Hay gente que se queda pues porque quiere ver qué hacen con su herencia. Otros a ver si hay un problema familiar, a ver si se resuelve antes de irse. Otros porque no se han dado cuenta que se han muerto, que hay muchos. Entonces, imagínate, no tienen la información adecuada de cómo es esa trascendencia. No han creído nunca en ella. Entonces mueren y se encuentran en una situación en la que oyen, en la que están viendo, pero no saben dónde están porque no han aceptado nunca que esa realidad pueda existir, esa otra vida. Entonces, no saben qué hacer. Cosa absurda, porque si pides ayuda, te la dan siempre en el otro lado. Pero claro, es que ellos no la piden siquiera, porque lo que no saben es dónde están. Unas veces te dicen que están como en un páramo, otros, pues imagínate, me acuerdo que había un caso que nos decía que estaba metido en un zulo con las paredes llenas de billetes de banco, forradas las paredes. Y es que había sido un tío avaro, agarrado. Sí. Cuando llegó allí, él creó su propia cárcel de dinero. ¿Sabes lo que? Váyatela. No, pero claro, es que hay una comunicación que yo siempre la repito y que nos lo dicen siempre. La muerte no nos hace perfectos. Sobre todo en esa primera etapa, nos vamos con nuestra mente, nuestros conocimientos, nuestro carácter. Entonces, si hay una entidades difíciles, nos hemos encontrado bastantes, pero nunca satánicas, ni demoníacas, ni nada. Pues un maltratador que ha maltratado a su familia y no se quiere ir, un asesino, hemos tenido asesinos, hemos tenido víctimas. Es decir, las víctimas indignadas no se quieren ir porque quieren venganza. El asesino no quiere ir al otro lado porque tiene miedo al infierno, claro, porque tiene un concepto de que sabe perfectamente lo que ha hecho y que tiene un miedo a un castigo enorme. Es decir, entonces convencerle de que no hay tizonazos y que todo es un problema de, como decía el Papa en una reunión que tuvo, que lo tengo yo en mi segundo libro, es decir, el infierno es un estado de ánimo, no es un lugar. Tú mismo te puedes crear tu propio infierno allí, mentalmente, ¿sabes lo que digo? Sí. Es decir, que no, y nunca hemos tenido miedo. Mira, el único sitio donde nos hemos quedado de piedra y asombrados fue el baúl del monje, porque vivimos un poltergeist activo y cada miércoles que íbamos, que estuvimos 6 meses, cada miércoles nos pasaba una cosa en ese lugar, ¿entiendes?
pero eran fenómenos, como yo decía, chicos, si estos son fenómenos del libro, de los tratados de parapsicología, lo que pasa es que te toca verlo, porque nosotros hemos tenido en nuestros casos muchos poltergeist, pero que cuando llegamos a la casa ya se ha producido el poltergeist. Está la casa hecha una pena, entiéndeme, desde las macetas arrancadas o el sofá con las 4 patas para arriba, pero claro, no lo hemos visto, no lo hemos vivido, como en el caso del baúl del monje. Entonces, el baúl del monje lo que nos dejaba era, ¿cómo te diría yo?, en observadores enfermizos, porque claro, siempre estábamos esperando pues la cabeza de muñeca que se materializaba, el Cristo que se arrancaba de la pared, el reloj que se ponía en marcha y no tenía cuerda, los trozos de cristal que se materializaban en horizontal, no en vertical, en horizontal, y nos pasaban rozando. Al físico, me acuerdo que además era totalmente, al principio cuando entré en el grupo, totalmente incrédulo, Lorenzo Plaza, porque él era investigador del CSIC, de investigaciones científicas, totalmente científico, y no comprendía estas cosas. Entonces, una de las noches que, claro, aquello se puso desmadrado totalmente en la tienda, y claro, cuando una ficha de ajedrez de Jade le salió persiguiendo por el pasillo, vio arrancarse el Cristo y caérsele a los pies, es decir, que cuando salió luego por el portal me decía, Sol, la verdad te lo digo, te lo puedo jurar, es que si no llego a vivir lo de hoy, jamás lo hubiera creído. Porque es que tuvo que vivirlo para comprenderlo, ¿entiendes? Sí. Entonces, bueno, esa es y luego me he quedado muy impactada con algunas entidades con problemas de culpabilidad tremendas, de cerrazón, ¿sabes?, terrible. Bueno, el último lo tuvimos en el año 21, un judío del siglo XVI, agárrate, que seguía en su palacio diciendo que primero que él no estaba muerto, segundo, tenía ya a su mujer y a todos los criados, ¿sabes?, como secuestrados mentalmente porque no les dejaba irse. Ellos querían irse, pero él no quería que se fueran. Arremetiendo contra Isabel, la católica, como no te puedas ni imaginar, acusando a Pieri, que tiene los ojos azules, de que era una espía de la reina Isabel la católica, naturalmente. Tú no eres de los nuestros, tú eres la espía de Isabel. Bueno, el pobrecito... Pues fíjate, después de tantísimos años, claro que en esa dimensión el tiempo y el espacio no es lo mismo que el nuestro, pero seguía con una soberbia, con un, ¿cómo te diría yo?, con un amor propio, con un querer mantener lo que él creía que era un poder el que tenía en su sociedad en su momento. Por supuesto, regañándonos desde el minuto 1 porque le mirábamos a la cara, vamos, porque éramos mujeres. ¿Cómo nos dirigíamos a él directamente? Yeah. Bueno, pues mira, terminó yéndose cogido de mi mano y diciéndome que esto, Sol, Shalom. Y todo eso a mí me impresiona mucho, porque ves que todo eso que estás viviendo, que te dan datos, que te dan nombres, que te dan situaciones, es que es así. Y luego muchos de ellos comprobamos, claro, la entidad que nos dicen y concuerda perfectamente con lo que nos ha contado. Yo, la verdad es que yo, para mí, sinceramente, y en mi opinión, creo que el espacio-tiempo, por esto que estás comentando de gente de muchas épocas, no solamente una época, sí. Espacio-tiempo es como un lienzo y la energía es como la pintura que se queda allí plasmada y de vez en cuando... o no es que tome vida, sino, por ejemplo, cuando haces una psicofonía con los aparatos tecnológicos actuales, sí. Puedes captar esa pintura, ese lienzo, ese cuadro. Sí, ¿no? Sí. Es siempre... Piensa que la teoría de la impregnación es una teoría que justifica, por ejemplo, justificaría las grabaciones psicofónicas de Belchite, en la que se siguen grabando los ruidos de aviones, los ruidos de los bombardeos, entiéndeme. Eso ya no existe, sin embargo, ha quedado latente en el ambiente y eso es lo que capta la cinta magnetofónica, ¿no? O lo digital, me da igual. Lo mismo que cuando hay personas que pueden entrar en un lugar y ven o presencian el suicidio de una persona que ocurrió en ese lugar, en otro momento, pero en ese lugar, o una escena familiar en una casa que ha ocurrido hace muchísimos años. Eso es, hay la teoría esa de la impregnación que dice que todos, digamos que lo mismo que hay las ondas hertzianas y las ondas de radio que no las podemos ver y necesitas un decodificador para poder oír y ver, pues lo mismo la teoría de la impregnación te dice que necesitas
a una persona que en un momento determinado, y no sabemos en qué circunstancias, porque si no lo podríamos repetir en un laboratorio, y por eso es un fenómeno paranormal, es decir, decodifica esa información latente y consigue verla. Pero, por ejemplo, esos personajes nunca conectan con el observador. Es como un trocito de película antigua. Esa es la diferencia con el fantasma. Bueno, el fantasma. El fantasma interactúa. Sí. Interesante. Interactúa contigo. Tú le conoces y él te conoce a ti. Y él viene en el momento ese, que a lo mejor pueden ser segundos, para decirte estoy bien, para que tú le veas que está bien, o para darte un mensaje, que hay veces que te dan un mensaje de ayuda. Esa es la gran diferencia entre un fenómeno y otro. Y hablando de tecnología, ¿crees que la utilización de la tecnología como tal ayuda en ocasiones a las investigaciones? Evidentemente sí, pero que también se utiliza, por ejemplo, para hacer espectáculo show, como tú sabes que en algunas cadenas. Pero Rafa, totalmente de acuerdo. Es decir, que muchas de las cosas, yo he visto algunas series de esas americanas, que sí, bueno, yo me río mucho. Me río mucho porque, vamos a ver, ¡ay, qué miedo! Y vamos a pasar por este túnel que está oscuro con las linternas. Y luego al final ves ese capítulo y dices, bueno, pero ¿con qué me he quedado? No me he quedado con nada. Es decir, ahí no hay carne, no sé si me entiendes, pero está directamente montado y tú puedes montar un espectáculo con estos temas, por supuesto. Por supuesto. Claro, yo la parte que más gracia me hace es, me han tocado la nuca, vale. Yo como espectador que estoy en mi casa aquí en España, o sea, ha sido en Estados Unidos, ¿cómo sé verídicamente que a ti te han tocado la nuca? O sea, ¿cómo lo sé? ¿No? Entonces, claro, cuando ves que viene gente y te dice, yo es que vi tal, y digo, ¿pero qué se la ha creído? O sea, yo no soy un investigador en eso. Pero no lo olvides. Son películas hechas para el espectador. Yo te diría, iba a decirte una pequeña cosa, es que no son serias a nivel de investigación paranormal. Es un espectáculo. Entonces, como espectáculo, yo lo acepto, pero hacen daño porque la gente que ve eso se cree que eso es investigar. Eso no es investigar. No es investigar. Investigar es llegar al fondo y solucionar el problema. Porque a mí no me sirve que vaya alguien a un lugar y por una leyenda que haya o por un testimonio que ha habido, que sí, es una entidad que se pasea por aquí. Bueno, primero hay que confirmar que eso es verdad. Luego saber qué personaje es y por qué está ahí. Y luego ayudarle a que se vaya, porque su sitio no es ese. ¿Entiendes? La investigación, por lo menos el equipo del Padre Pilón y tal y como lo creó, era para solucionar problemas, no para ir, decir, hoy hemos visto esto, qué bien lo hemos pasado esta tarde, ¿no? Venga, nos vamos a tomar una Coca-Cola y aquí todo ha quedado. Y les dejas con el mochuelo, porque les dejas con el problema. No, si es un problema de aquí, tienes que tratar de ayudarles. Claro. Y si es un problema de allá, también tienes que ayudarles, porque a lo mejor ese personaje está dando golpecitos y cosas para llamar la atención porque lo que quiere es comunicarse con alguien. ¿Entiendes? Porque tiene algo que decir o una preocupación. Como te digo, el asesino ese estaba tan tranquilo donde había cometido todas sus fechorías, pero ese fue horrible, pero fue por otro caso, porque claro, entramos en un apartamento donde había sangre hasta en las paredes, porque claro, él había matado a la enfermera suya, que la había degollado, al novio que subía a ayudar a la chica esta, y luego él se pegó una cuchillada en la femoral en la cocina. Tú imagínate cómo estaba esa casa, que era un apartamento pequeño. Claro, esa sensación que no tiene nada que ver con lo paranormal, tiene que ver con encontrarte con un escenario, pues como se lo encontrará supongo la policía o el SAMUR cuando va a casos de estos de agresiones y de delitos. Pero claro, nosotros no somos profesionales de ese campo. Claro. Y claro, encontrarnos con ¿cómo te diría yo? Con un escenario así, pues, hombre, no es plato de gusto. Lo que pasa es que ya estamos tan acostumbrados a muchas cosas, por eso digo, miedo nunca. Es como si a un médico le preguntaras que si le da miedo la sangre, pues no. Pues apaga y vámonos, ¿no? No estaríamos en estos papeles, ¿no? Yo sí que es verdad, evidentemente no he profundizado como vosotros en el grupo, ayudando a
al tránsito de esas almas o de gente que se... Yo sí que he hecho psicofonías con un amigo y lo digo por mi experiencia propia. Yo soy el más escéptico y como sabes te he dicho soy informático, lo saben. Y a mí lo que me gusta es, pues como hace un tiempo fuimos un amigo mío y yo, pues nos vamos a un sitio y hacemos unas psicofonías, ¿vale? Y claro, yo cuando lo digo a mis amigos, me dicen, qué miedo y tal, digo, pero es que vamos a ver, tú vas allí a las 3 de la mañana y es el silencio absoluto. Digo, la mayoría de las veces, o sea, y bueno, lo que recoges, después a mí me gusta, a mí no me gusta el fenómeno, a ver, no gustar, voy a especificar, a mí no me importa lo que se recoja, lo que se capte, tal, sino estudiar el sonido, por qué se ha producido, eso es lo que a mí... Pero es que es tu profesión y es lógico más, que sea esa la parcela que a ti te interesa. Claro, a mí me interesa más lo que es por qué se produce ese fenómeno. Claro. O sea, no lo que me dicen, porque evidentemente yo, a mí porque algún compañero me dice, ¿y si te dicen que vas a morir? Digo, joder, es que voy a morir. No, digo, también, escucha, también te digo, jamás te lo dicen, ¿eh? Ya. Lo mismo que una buena vidente o un buen vidente, si él ve en la consulta que tú tienes con él, ve algo de ese tipo, jamás te lo dice. Así que no. No, es que la gente también... Ningún muerto. Por ejemplo, a nosotros nos han insultado algunas entidades, pero porque les hemos dicho la verdad. Es decir, si hay una persona que te está porfiando que no está muerto, ¿sabes lo que digo? Entonces tú tienes que, con cariño, siempre con cariño, con respeto, pero con tenacidad, porque ellos son muy tercos también, ¿eh? Sí. En su idea y en su idea fija. Entonces, claro, tú tienes que decirles, pero bueno... pero ¿tú has dormido o has comido o te has cambiado de ropa? O cuando tú vas, supuestamente, que dices que estás, a ti la gente te ve o te habla. Entonces eso es lo que les deja a ellos un poquito, ¿sabes? Muy parados, muy pensando. Algunos se alocan, dicen, no me digas que es que me he muerto. Otros dicen, ya me lo temía yo, ya me lo estaba yo imaginando. ¿Sabes? Depende de la psicología de esa entidad. Es que eso lo vemos, por eso te digo que no nos hace perfectos la muerte. Claro. Vamos con nuestras características. Entonces, si tú has sido un mal bichejo, pues tienes el sentimiento de culpa. Cuando llegas allí, lo primero que hacen es que te pasan la película de tu vida. Entonces ahí, bueno, ahí ves objetivamente lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, las consecuencias que han tenido tus actos. Y claro, si has sido un bichejo, pues... Mal asunto, sí. Mal asunto. Todas las explicaciones te dicen que es el único momento difícil para la persona que se muere cuando llega allí. El ver, el comprobar, digamos, la película de tu vida. Pero también te ayudan, ¿eh? Y siempre hay una persona contigo que te anima, digamos, a no angustiarte demasiado por esa realidad que tú ves. Pero fíjate, hablando de realidades, tú hablabas y muy bien antes. Tú date cuenta que la física actual te viene a decir, por la cuántica y la de cuerdas, pues que nuestra realidad, en realidad, no es una realidad, es una holografía. Sí, la teoría del universo Matrix. Yo la defiendo, ¿eh? No es tan alocada. Bueno, escucha, y matemáticamente están demostradas 11 dimensiones. 11, matemáticamente hablando. Entonces, yo mi tesis, lo que siempre, no sé, sugiero, es que el más allá es otra dimensión, con unas leyes diferentes, para las cuales se nos da un cuerpo energético de una composición adecuada para vivir en esa dimensión. Que el cuerpo físico lo dejamos aquí porque allí no funciona lo mismo. No es viable. En la composición energética nuestra que tenemos aquí no es la que tú necesitas para estar allí. ¿Entiendes? Correcto. Entonces, como la energía se transforma, no se destruye, lo que haces es transformarte en otro tipo de energía que parece ser que al principio, desde luego, mantienes tu personalidad y tus características, y la vibración que cada una tenemos es como si fuera un carnet de identidad vibracional. Es decir, porque todos tenemos una evolución vibracional cuando nos morimos. Entonces, en función de eso, te vas a un nivel u a otro, que eso serían, pues llámalo, las religiones del purgatorio, no lo sé. El limbo, el purgatorio, el limbo ya lo han suprimido, así que el limbo ya no existe. Sí, bueno. Pero bueno,
pero serían esos niveles que se ajustan perfectamente. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Lo que pasa es que él no iba a hablar de dimensiones ni de la teoría de cuerdas, por supuesto, sí, a sus coetáneos, ¿no? Pero es eso mismo. Es que lo que estamos hablando es que es mucho más fácil todavía de lo que pensamos. Si tú estás, digamos, haciendo caso a lo que te están diciendo las teorías físicas actuales, claro. No podrías estar, pues, hombre, Platón ya intuía, ¿verdad?, en la cueva, que él veía una realidad diferente fuera, pero lo intuía, pero no había un modelo físico de la física coherente y matemático como pasa ahora. No. Yo, en tu ponencia, en Valencia, una de vuestros casos, el que más me impactó a mí personalmente, fue la de un niño, ¿vale?, que se vestía de niña, ¿vale? Ay, tremendo. Y voy a explicarlo. Sí. Y resulta que su padre, que estábamos en el siglo XVIII, para el contexto, vamos a... Siglo XIX, pues gracias. Estaba en el siglo XIX y vamos a ponerlo en contexto en esa época. Claro. Y el padre no lo soportaba y por lo visto, parece ser que después de vuestras investigaciones, este niño le dieron una paliza y posiblemente se sospecha que murió a causa de esa paliza. Y creo que también la nodriza o sí. También se quedó con él en esa casa que vosotros... Correcto. Él dijo que es que no quería traspasar esa puerta porque le daba miedo encontrarse a sus padres. Vosotros dijisteis, pues le dijisteis a los actuales dueños, oye, ¿os molesta? No mucho, tal, no hay problema. No, porque si se puede quedar, que se quede, ¿vale? Esos casos creo que comentasteis que son los que menos. Pero cuando vosotros, como grupo o como tú, Sol, ayudas a ese tránsito, ¿cómo os sentís después de saber toda la historia, todo lo que ha habido detrás? ¿Qué sentimientos os abordan? Hombre, en el caso del niño, una penita tremenda por el niño, porque el niño tenía una tendencia, parece ser, desde pequeño, a que le encantaba vestirse de niña. Y claro, para el padre, que era un gran potentado, con un palacio enorme, con un prestigio social, pues claro, no admitía que ese niño tuviera esa tendencia. Entonces quería quitársela a base de bastonazos o de palizas o de lo que fuera. El niño no dice que murió de una paliza, sino que a raíz de una paliza, él estuvo malito y no le cuidaron convenientemente. Yo creo que a lo mejor, como tú bien dices, murió como consecuencia de un golpe que le dieron. Entonces, ese niño, pero fíjate que es curioso, porque el problema está en que a los niños es muy difícil ayudarles al tránsito porque no tienen el concepto de muerte que tenemos nosotros. Y este era un niño de 6 o 7 años, te quiero decir que no era mayor. Entonces, el niño decía que él no quería ir al otro lado porque se iba a encontrar con la familia suya con la que no quería volver a estar. Y que él estaba muy bien donde estaba, con la niñera que le había cuidado, que se había quedado con él en ese tránsito, y decía que no te preocupes porque yo te voy a cuidar. Nos decían, yo me voy a quedar con él hasta que quiera irse y nos veremos los dos cuando él quiera irse. Entonces nosotros le empezamos a decir, mira, es que vas a ir al otro lado, pero las cosas no van a ser igual que aquí. Es decir, tus padres estarán o no estarán contigo, y si están, ya son personas diferentes, ya se han dado cuenta de lo que hicieron, por lo tanto no van a repetir la actuación que tuvieron contigo. Pero eso un niño no lo entiende, no lo entiende. Entonces tú no debes forzar, no tenemos autoridad moral para obligarle, primero porque si él no se quiere ir es muy difícil que él se vaya. Nosotros en ese caso, que estaba Paloma, no estaba Aldo, tampoco llamamos a alguien para que viniera. Bueno, sí, lo intentó Paloma, pero claro, sus padres no vinieron, a lo mejor porque no están en esa posibilidad ya de venir a por él. Nosotros a un niño que no venía nadie a por él y vino su mascota, su perrito, por él, con gran sorpresa por nuestra parte, ¿me entiendes? Que fue la primera vez que una mascota nos ha ayudado a llevarse a un niño. Porque los niños siempre son más conflictivos, a no ser que tú convoques al abuelo, al padre, a la madre, a algún hermano, algo que venga a ayudarles. Pero claro, si se niegan en rotundo a venir,
Pues con ese niño ya no sabíamos qué hacer. Y mira por dónde pues vino el perrito suyo, que luego yo comprobé el nombre del perrito porque una amiga mía lo había conocido, porque era una familia conocida. Te quiero decir que muy curioso el tema. ¿Y qué consejos, por ejemplo, bajo tu experiencia personal, darías, por ejemplo, a las personas que en su vivienda, su lugar de trabajo, les ocurren cosas paranormales y no es que estén asustadas, pero sí... Bueno, sí, perdona, están angustiados, asustados y queriendo vender hasta el piso. Entonces, sí, por ejemplo. Primero de todo, ningún fenómeno ataca a ninguna persona viva, eso es en las películas, por favor. No hay espíritus malignos. Si encuentran que ocurre algún fenómeno, pues primero que hagan un poco la historia del lugar y la historia de ellos mismos. Es decir, primero, vamos a ver, está ocurriendo que la televisión se enciende y se apaga, que unos libros se caen de una estantería, pero a ese nivel, porque a mí me escriben diciendo, es que se ha muerto mi abuela, es que el negocio de la tienda me va mal. Vamos a ver, eso es el pan nuestro de cada día, eso no son fenómenos paranormales. Esos son problemas de la vida misma, que es un valle de lágrimas, que todos tenemos problemas y contratiempos, por etapas y además como por rachas, porque eso nos ha pasado a todos. Pero eso no es nada paranormal. Es decir, no hay que alocarse por esas tonterías, ni pensar en el mal de ojo, ni en esas bobadas, porque eso, si te lo crees, es cuando te afecta como un efecto psicológico, no porque nadie pueda mandarte esos males, sino que tú te lo crees y entonces se te mete en la cabeza y entonces ya lo hemos fastidiado, porque ya es un problema psicológico tuyo, no del otro. Porque yo siempre que pregunto, pero bueno, ¿y quién te está haciendo el mal de ojo? Bueno, mi cuñada, bueno, pues la vecina de arriba. ¿Y por qué tu cuñada y tu vecina de arriba te están echando mal de ojo? Y averiguas que es porque esta persona con la que tú estás hablando se ha portado mal con ella y han tenido una bronca o se han dejado de hablar o lo que sea. ¿Qué pasa? Que cuando a esta persona le pasa algo en la vida, se cree que como venganza por el sentimiento de culpa que tiene, que no se ha portado bien con esa persona se está vengando. ¿Entiendes? Pero la culpa la tienes tú, a lo mejor porque no te has portado bien y mucho más por creerte que esa otra persona como venganza te está deseando mal, ¿sabes? Es todo un análisis psicológico, pero de psiquiatra, vamos, de psicólogo. Y ya para finalizar ya la entrevista, pues ya llevamos un tiempo prudencial muy interesante esta entrevista, ¿verdad? Estoy aprendiendo cosas y enfoques que hasta la fecha no, la verdad es que no los había... No te los habías planteado. Exacto, es verdad, ¿eh? En serio. Pero da la experiencia, ¿sabes? Ya, pero eso es lo que me gusta, ver enfoques, o sea, tener los propios y después enfocar eso desde otra perspectiva, porque a veces acabas juntando un todo, o sea, y eso claro. es lo bonito del misterio, por lo menos para mí, que yo siempre lo he dicho, yo no tengo la razón, ni mucho menos. Una cosa pueden ser todo a la vez y nada en concreto, como digo yo, o sea, muchas teorías. Y ya para finalizar, como he dicho, sabemos que todo escritor, pues sus libros son sus pequeñinos, sus hijos. Los hijitos. Sí, y todos, bueno, los quieres por igual, pero Sol Blanco Soler como escritora, que tiene varios títulos, ¿qué libro dijéramos que es tu ojito derecho y cuál recomendarías para gente que le gusta este tema? Bueno, vamos a ver, te cuento. El primer libro mío, que fue la primera incursión que yo hice en estos temas, traté de explicar al lector qué diferencia había entre Casa Encantada, Fantasma y Poltergeist. Ponía algunos ejemplos nuestros, pero básicamente era introducir a la persona qué era la parapsicología y esos tres fenómenos que sabes que los americanos los llaman los tres grandes para investigar, el poltergeist, las casas encantadas y los fantasmas. Entonces ese primer libro lo que traté es de aclarar ideas a la gente que leyera el libro. El segundo, para mí es uno de mis hijos preferidos, es el de Crónicas del Más Allá, que es que a través de una recopilación de casi 3 años de comunicaciones del otro lado, ¿cómo te digo? Conseguí hacer un esquema de qué nos pasa cuando nos morimos. Pero no inventado por mí, sino por lo que nos están contando del otro lado, qué es lo que nos pasa.
Ese tuvo muchas ediciones, tuvo mucho éxito. Hay gente que lo tiene todavía de cabecera en la cama, ¿sabes? Para leerlo de vez en cuando. Y bueno, pues ese me costó mucho más porque ese era más de mi cosecha, es decir, fue un tema de investigación y de recopilación y de todo esto. Luego el tercero fueron Casas Encantadas, Tesoros y Niños Perdidos, en el que yo recopilaba también casos que nos habían llamado en búsqueda de tesoros, Casas Encantadas, y Serendipias, que sabes que es cuando tú vas buscando una cosa y te encuentras con otra cosa diferente. Y eso nos ha pasado en muchos casos, que por eso te digo, que te llaman por teléfono, por ejemplo, ese uno de los asesinados que tuvimos, es que, bueno, les pasaban cosas en un chalet, bien, y cuando vamos al chalet, el chalet estaba limpio totalmente y lo que había en el jardín era un señor que lo habían pegado 4 tiros en la guerra nuestra, por un problema no de ideología, de tierras, fíjate tú, de enemistad entre primos, entre familias, de tierras, y le habían pegado 4 tiros y lo habían enterrado allí. Y estaba indignado porque, claro, le habían quitado muchos años de su vida, ¿entiendes? Fíjate, empezó todo por un tema de que veían a una señora paseando con un perro por el jardín, que luego se llamaba Hortensia y que no tenía nada que ver con esta historia, pero que vas buscando una cosa y luego te encuentras con una historia que no tiene nada que ver. Bueno, pues ese libro reúne muchos casos de esos de que cuando hemos ido buscando una cosa o no se nos ha dicho que teníamos que buscar una cosa concreta, luego ha resultado que la historia se desbarraba por otro sitio y no tenía nada que ver, pero tan interesante como lo que nos habían propuesto. Y luego el cuarto libro es Sobrenatural, que es un diccionario sobre palabras extrañas, que eso lo hice con el bueno, no con el COVID, lo hice, bueno, con una enfermedad de mi marido. Y me dediqué a meter palabras que la gente conoce, pero muchas veces no sabe el verdadero significado. Unos son de parapsicología, pero otras son de realidades de nuestro mundo físico. Tiene el acantilado de Kuiper. ¿Qué es el acantilado de Kuiper? Pues es interesantísimo lo que es el acantilado de Kuiper. Es donde termina nuestro universo conocido. Es decir, y por eso se llama de Kuiper, porque lo descubrió él. Y se llama el acantilado de Kuiper porque es como si llegaras a un punto en el que hay un gran vacío. ¿Entiendes? Te quiero decir cosas de esas que me parecieron muy curiosas para que la gente supiera, y lo mismo lo puede leer un niño de 8 años que uno de 80. Es decir, es al alcance de todos. Y luego el último libro, que es No saben que se han muerto, en la que he recopilado nuestros casos del 14 al 21, los casos importantes, hay mucho más en el archivo mío, pero vamos, los que me han parecido interesantes, y casi todos se han basado en personas que no sabían que estaban muertas. ¿Y hay alguno así en proyecto? ¿Va a haber otro libro? No, porque termina en el 21. Ahora tengo que volver a recopilar casos interesantes, pero vamos a ver, yo creo que ya no me va a dar mucho tiempo a mí en mi vida como para escribir un sexto libro. Pero bueno, para seguir investigando hasta que Dios me dé salud y energía, por supuesto que sí. Pues ha sido una charla muy interesante, espero que nuestros amigos de Zona OVNI también la disfruten. Ha sido muy aleccionadora, he de decirlo, porque la verdad es que he aprendido cosas, he aprendido conceptos que, la verdad, me has iluminado, ¿eh? No, es verdad, lo digo con suma honradez, me has iluminado porque creo que son vías, posibilidades, y que no había tenido yo en cuenta dentro de, bueno, de investigar y descubrir cosas nuevas dentro del misterio. Y se me han quedado preguntas en el tintero, pero en otra ocasión, si quieres. No te preocupes, lo repetimos cuando quieras, cuando te veas que estás, entiéndeme, que tengas un rato o que los oyentes a lo mejor te digan que les interesa o lo que sea, ya sabes que yo encantada de la vida, no tengo ningún problema. Pues desde aquí hago un llamamiento, pues si alguien me quiere trasladar alguna pregunta, pues yo en una próxima entrevista, de aquí un tiempo, hablaremos con Sol Blanco Soler para que nos las responda. Pues estupendo, estupendo, estupendo. Y muchísimas gracias a ti y paciencia por escucharme los oyentes, porque puede ser de interés, pero puede no serlo. Aunque supongo que siempre pueden anular la conexión y se acabó. Pues te voy a decir una cosa, hay gente apasionada de los ovnis, pero muchos de ellos también son apasionados de la parapsicología, que a veces, yo, por ejemplo, mi compañero, que bueno, tiene ahora una serie de problemas, él es más de parapsicología, yo más de ovnis, y a veces nos dicen cómo dos personas
de distintos, dijéramos, campos de estudio o de investigación, sí. os unís para hacer una investigación o hacer una alerta OVNI. Porque digo, pues no sé de qué os extrañáis, todo es misterio. Digo, a mí también me gusta la parte parapsicológica de las cosas. Por supuesto, mira, en parapsicología como tal, la ufología no está incluida como fenómeno paranormal. Pero si nos vamos a la definición de fenómeno paranormal, que es el fenómeno para el cual no tenemos una explicación razonable, que esa es la definición, pues los ovnis entrarían también, porque hay muchas hipótesis, pero como sabes, no hay nada que nos diga esto es esto, exactamente. ¿Sabes lo que digo? Sospechas, indicios, algunas pruebas, pero lo que se dice demostración, como nos pasa con los fenómenos paranormales, pues ahí está. Y ese es el interés, por supuesto. Pues ha sido todo un placer. Muchas gracias, Sol, y hasta una próxima entrevista. Pues nada, fenomenal y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.